Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Hola colegas, nuevamente su amigo Tea Lejos de mi canal, mi iPhone y yo. Bienvenidos. Nuevamente vamos a ver el tema de consumos. Anteriormente hemos visto el video de consumos altos, ¿no? En equipos apagados. Ahora les traigo otro video tutorial de otro tipo de consumo en los equipos apagados. ¿Qué hacer? ¿Dónde revisar? ¿Qué respaldo tenemos con los esquemáticos? Ok, en este caso vamos a ver. ¿Alguna vez te ha pasado esto que cuando conectas en tu placa, la fuente, en tu plaquita, conectas el cable de la fuente de alimentación y en tu multímetro, en tu fuente de alimentación te pasa esto? Si conectas y sin presionar el botón encendidos te genera este tipo de consumos. Entonces estamos hablando que tienes consumos en las líneas principales, ¿no? Ok, entonces había que descartar dónde está ese corto o esa fuga, ¿no? Quizás como el multímetro ponemos medir el conector de batería, si está en continuidad, o de repente la línea V-Boost, perdón, V-Back, en la Power Changer, ¿no? O de repente está el V-Sys, ¿ok? Entonces esa línea hay que descartarla, pero ¿de qué manera también podemos hacerlo? No, lo más fácil simplemente es cuando generamos este tipo de problema. Mira, vamos a apagar esto y te voy a mostrar. Esta es una etapa de una corrosión. Vamos por acá, hay una corrosión que está allí, ¿no? Mira, ¿ok? Y también lo clásico que siempre encontramos por todos sitios es tener nuestro condensador con ese sulfato que está allí. ¿Ok? Recordemos que el sulfato te manda automáticamente a la línea A corto. Así que hay que limpiarlo bien. Con químicos, con agua destilada, ¿no? Con cepillo, ¿no? Benzina según tu técnica, ¿no? Ya sabemos que lo ponemos en nuestra ollita de limpieza de placas. Lo prendemos, echamos los líquidos, entibiamos un poquito, que se entibie, ¿no? Ponemos la placa con la pinza, limpiamos, lo vamos a sacar. Obviamente sacamos los blindajes y recorremos lo siguiente. Supongamos que este es un blindaje. ¿Sí? Vamos a suponer que es un blindaje. Tú sacas el blindaje, ¿ok? Entonces, ¿el blindaje lo botas? No, señor. Tú sacas el blindaje, vamos a suponer que es un blindaje. ¿Qué tienes que hacer? Al momento de sacarlo, tú te das a la parte de atrás, aquí, donde sea. Y si por acá tú observas que está negro, oscuro, entonces lo relacionas con la placa y ahí empiezas a ver qué problemas hay por ahí. Es una forma de guiarte. Así que los que son este tipo de técnica es muy buena, ¿ok? Para ganar tiempo sobre todo. Listo, entonces en tema de son sulfatos, en tema de corrosión. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Revisamos esto, ¿no? Entonces, simplemente lo que hice en los videos de YouTube, aplica atención, ¿no? Lo que hemos visto hace poco, si no tengo por acá, tengo el videito, si no me equivoco, ¿no? Aplica atención y simplemente echas ahí comprimido, está listo, ¿no? A ver, está por acá, creo. No, no está por acá. Bueno. El tema es que simplemente echas aire comprimido o rocío, echa tensión y está listo dependiendo cuánto voltaje en la línea, ¿sí? Ok, lo otro es que había que cuando simplemente no hay nada, o sea, no ves nada, no hay corrosión, no hay sulfato, no hay nada, pero aún así tengo el consumo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Entonces tienes que revisar siempre en los ICs que son de alimentación. Revisar alrededor del IC que está en alimentación para descartar si es el IC. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice el esquemático. Acá tenemos una placa LS8 y vamos a buscar los IC que son de alimentación. ¿Cuáles son los IC de alimentación? PMIC, el subPMIC, el IFPMIC, los LDO, el IC que alimenta la pantalla. De repente el IC, como el que alimenta el PMU del baseband, de frecuencia, ¿no? Son ICs que alimentan otros ICs para que tengas un resultado, como también nuestros amigos LDO. Pero ¿cómo lo podemos encontrar y de qué manera podemos elegir? ¿Qué dice la información que tenemos? Revisa siempre alrededor, ¿no? Siempre dice, por ejemplo, en el caso del PMIC, este PMIC que está aquí. ¿No? ¿Qué dice? Sabemos ¿por qué sabemos que es un PMIC? Porque es el IC que está rodeado de bobinas. ¿Por qué ese es un PMIC? Porque es el IC rodeado de bobinas. Entonces yo voy a revisar todo lo que parece que están en error. Pero ¿cuáles son esos? Te preguntas, ¿solamente los que están allí? No. Recuerda que tienes que revisar bien claramente los ICs que están
al lado del PMIC. Es la palabra exacta. Entonces, en base a eso, tú tienes que tener un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? El borneo. En el borneo te dice cuál es. Vamos al borneo. Entonces, bien claramente nos dice aquí que acá tenemos el S8, que el IFPMI está en la página 7. Check 7 es página 7, check 8, página 8, así sucesivamente. Nos vamos a la página 7 y vamos al PMI. Entonces, simplemente yo hago esto. 7, simplemente el 7. Vamos por acá está, IFPMI, ¿no? El IFPMI bien claramente te dice acá lo siguiente, que es U7002 y que tiene 3 partes. 1, 2, 3. Profesor, ¿hay 3 PMI del IFPMI? No. El ingeniero ha hecho 3 dibujos, que es uno solo, que es el PMI. Simplemente lo he hecho por estética, para hacerlo mejor, para que se entienda, para que el arquitecto cuando haga ya el dibujito que tenemos, yo le llamo esto la arquitectura, lo entienda mejor. ¿Ok? Entonces, ya una vez visto hecho, entonces yo comienzo a buscar cuáles son los condensadores que están alrededor del IFPMI. Eso es lo que dice todo el mundo, pero no le explican cuáles son esos. Todos dicen, en los videos de YouTube dicen, revisa, y es cierto, los condensadores que están alrededor del PMI. Ok. ¿Para qué? Porque son que alimentan al PMI. Ok. ¿Qué más? ¿Cuáles son alrededor? No siempre es así. También hay que revisar los condensadores que alimentan, que son de alimentación al IFPMI, porque son el tema del IFPMI, de la cual va a salir las salidas de voltaje, ¿no? Según su requerimiento, ¿no? A las salidas. Pero ¿cuáles son esos? La pregunta, ¿cuál es? Entonces, tú tienes que revisar los condensadores que están alrededor del PMI, ¿no? Empezando por ahí, también las bobinas también. Entonces, yo voy a elegir el U7002, que es el PMI. No me da, a ver, no me da. Y como no me da, entonces yo voy a buscar un condensador cercano. Es ese que está aquí, 7017, que es este, que está acá, que está alrededor del PMI, U7002. U7002. Entonces yo voy a revisar este condensador, que si está en corto, en fuga. Ya sabemos lo que es un corto, ya sabemos lo que es una fuga, ¿no? Pero igual, yo te voy a enseñar de una manera muy fácil de hacerla, ¿no? Antigua, pero muy buena. Ahora te voy a dar el link, espérese. ¿Qué más? Según el nodo me dice que tengo que pasar al otro nodo y que tengo que comunicarme con este condensador. El segundo que debo revisar. Profesor, sí. Según el nodo, me dice que tengo que comunicarme con este nodo y este nodo me comunica con este condensador. C7023, revisa ese. Listo, está bien, no está en corto, está en buenas condiciones. Listo. Según el nodo, me dice que pase este nodo a que este condensador. Listo. Según el nodo, dice que pase este nodo, me pase este condensador. Ajá. Según el nodo, me dice que pase este condensador. Ah, profesor, todo está bien, no tiene un corto. Muy bien, no tiene una fuga. Muy bien, sigue revisando. Y así vas a revisar los condensadores de una manera precisa. ¿Cuál es cuál? Profesor, pero es lo mismo, ¿está dando lo mismo? Sí, pero no siempre es lo mismo. ¿Ok? No siempre. ¿Por qué les enseño de esta manera? Para que ustedes vayan a lo preciso, a lo directo. ¿Dónde hacerlo? ¿Ya? Listo, ahí tenemos. ¿Qué más? Nada más. Ahí queda, no señor. Ah, profesor, pero yo pensé que alrededor nada más. No, ahí todo el mundo todos cometen errores. Todos hemos cometido, también lo he cometido. Yo pensé que alrededor del PMIC nada más. No, señor. Bien claramente le dije al principio que este PMIC está dividido, ¿qué? En 3 partes. Quiere decir que hay otro U70021, U70022 y U70003, ¿no? Obviamente, acá me lo dice. Entonces voy a buscar el U70022, que está aquí. U70022. Entonces significa que es 2 de 3, falta el número 3. ¿Este es el PMIC? Claro que es el PMIC. Entonces yo comienzo a revisar los condensadores que están aquí, que también tienen alrededor del PMIC, ¿no? Obviamente. Acá lo dice el gráfico, el esquemático que te dice eso. Entonces yo voy a revisar este. Ajá, pero espérense, profesor. No entiendo. ¿Qué tiene que ser este condensador que está al lado de la memoria? Esta es la memoria, que está en la parte de atrás. Este que está aquí. ¿Cuál es? Este que está aquí. Vamos a voltear la memoria. Vamos por aquí. Ese que está allí. Ese. ¿Qué tiene que ver eso si me permite la parte de atrás? Allí. Lo dice el esquemático, no lo digo yo. Muy importante lo que estoy diciendo, ojo. Muy importante. Yo estoy haciendo lo que dice el esquemático nada más. Entonces reviso mi esquemático y reviso al siguiente. Ese que está acá alrededor. Después reviso este.
si está en corte o en fuga. Después me mandó debajo del PMIC, regresé. Después me mandó por aquí, me mandó por acá. Entonces, mira, me llamó al extremo. Entonces, eso que de revisar alrededor nada más, no señor, no es siempre, tiene que revisar alrededor lo que dice el PMIC, lo que dice el esquemático. ¿Por qué esta es parte del esquemático? No, claro, pues que parte del esquemático. ¿Te das cuenta dónde tienes que revisar, puede estar el corto y el fuga? Y así ganas tiempo, y así vas con precisión. Listo, ahora falta el otro dibujo del PMIC, que es el PMIC también, U7003, que es este que está aquí. 7003, perdón, que está aquí, 70023. Y empiezo a buscar por la parte de arriba este condensador que está aquí. ¿Qué? ¿Pertenecen al PMIC? Claro, señor. Pertenece al PMIC. Pertenece al PMIC y al PMIC. ¿Te das cuenta que no solamente es alrededor? Según el esquemático me dice que es más lugares donde revisar. Entonces, colegas, yo les enseño esto de una manera fácil y práctica para que vayan de frente. ¿Quieres revisar resistencia? Revisa la resistencia, pues. Ah, ya, pues esos condensadores. Sí, condensadores. Aquí está. Entonces, no siempre es con lo que es alrededor. Siempre tienes que revisar más de lo que debe revisar. Mira, te mandó al otro lado del CPU. Entonces, eso es lo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más tienes que revisar? El IFPMI. Acá está. Acá tienes el PMI de procesador. También lo mismo, lo mismo. Perdón. El IFPMI que está acá. ¿Dónde está el IFPMI? U7018. Clic. Me mandó en la parte de acá arriba. Aquí arriba. Vamos a encontrarlo. Lo encontramos. Está aquí. El IFPMI. Ese es el IFPMI. ¿Qué reviso? Alrededor. Los que están alrededor del condensador del IFPMI. ¿Cuáles son? Anda con precisión. De frente, precisión. ¿Listo? Vas a buscar ¿quién? Esta bobina. Bueno, revisa esta bobina. No hay ningún problema. Revisa ese condensador, sí. Revisa esta bobina. Bueno, revisa esta bobina si suena, ¿no? Lo que quiero saber, ¿qué pasa? Que tiene que sonar. Si suena, hay alambre. Si no suena, el alambre está roto. Ajá, lo reemplazo. Muy bien. Y así voy revisando. Voy revisando. Mira, qué divertido. ¿Quieres revisar la resistencia? No hay problema. ¿Quieres revisar la resistencia? Revisa la resistencia. Ahí está su valor, 200K. Ah, profesor, yo quiero revisar ese acá. Revisa ese que está allí. Este también, revisa ese. Todo lo que dice el esquemático. Y así, perdón, y así te va a decir qué cosa, profe, por acá. Ahí está. Ahí está. Todo lo que dice el esquemático, revisa. Mira, me mandó por acá, debajo de la memoria. ¿Pero por qué? Porque lo dice el esquemático, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque tienes que revisar todo lo que... ¿Y este falta el PMIC? Sí, este es el PMIC. ¿Listo? Así que es una manera fácil y rápida y práctica de frente donde vas a ir a atacar. ¿Con quién? Con el apoyo del esquemático. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Y te vas a otro, vamos a buscar otro PMIC, los que son de backlight, de cámara también hay, de pantalla también hay PMIC. Mira, por ejemplo, acá el SUPMIC cámara. ¿Ve? El SUPMIC. Acá está. ¿Dónde es el SUPMIC? Estamos hablando del S8, ¿no? 901, doble clic. ¿Dónde está? En la parte de acá. Vamos a la vuelta, volteamos y nos lleva a la parte de allí. El SUPMIC de cámara. Ese que está allí. Ese que está allí. Ese que está allí, al lado izquierdo. Ese sitio que está allí. Listo, vamos a buscarlo. Ya está. Vamos a Borneo. ¿Qué dice el Borneo? El Borneo claramente me está diciendo que aquí yo tengo que revisar quién. Los que alimentan. Alrededor de los que son ICs que alimentan. Los ICs que dan tensión. Ahí donde se generan los problemas. Directamente. Si aplicamos tensión, sacamos el IC. Todavía no me sacas el IC. Revisa primero quiénes están alrededor del IC. Ok, no me sacas el IC todavía. Yo tengo una técnica mucho más rápida. Y empiezas a revisar con mucha facilidad. Comienzas a aplicar todo lo que está alrededor. ¿Ves? Y así te das cuenta. Te vas midiendo. Vas directamente cómo medir. ¿Te das cuenta? Y así. Te diviertes de manera fácil y práctica. ¿Cómo te dice? ¿Quieres revisar la bobina? Revisa la bobina. Condensador, revisa condensador. Y así vas por acá. Este condensador, ¿por qué? Porque está alrededor del IC IFPMI de lo que es cámara. Pues es un IC que alimenta. Así que tienes que revisar si esté bien esos condensadores, esos cortos.
¿Qué más podemos encontrar? Acá tenemos que el PMI de la pantalla, el display PMI de la pantalla. Él dice que alimenta los voltajes para que tengas pantalla. ¿Dónde está? En el S8 este, 1900, aquí está. ¿Dónde? En la parte de abajo, ya lo vi. Vamos al borneo, a nuestro microscopio. Ahí está, ahí está. Ese es, ese que está allí, ese que está allí, ese. Ese es el display del PMIC, ¿ya? El que alimenta el PMIC. Vamos al borneo y el borneo dice que es este. ¿Quién es el que alimenta? Vamos por acá. Viene una alimentación de 7 puntos, una bobina. Vamos a esta bobina, revisa. Bueno, profesor, mire, acá hay un ramillete de condensador. Revisa todos esos ramilletes que está alrededor de ese PMIC. Dale clic, dale clic. Y así vas revisando con precisión cuáles son los videos que te dicen revisa alrededor. Ya sabes dónde atacar. De frente. ¿Te das cuenta cómo pasea? ¿Cómo se pasea? Casi alrededor, sí, pero no siempre es alrededor mismo, ¿ah? Entonces ya estás viendo. ¿Qué te enseño? Para que tú trabajes de manera más profesional y más segura lo que vas a hacer. ¿Qué más podemos encontrar? También podemos encontrar los LDO. Por ejemplo, tenemos un LDO que está acá, entre muchos que podemos encontrar. 9002, 92, perdón, que está a su lado. Vamos por aquí. Ese que está allí. Ese que está ahí. Ese que está ahí es el LDO. ¿Qué es lo que tengo que alimentar? Simplemente lo que tenga. Por ejemplo, esta resistencia. Mide si tiene su valor. 20 qué, 20 kiloohmios, no sé, 20 megaohmios, no sé, lo que te diga el multímetro. Porque acá sí te dice que son 200 kiloohmios. Acá 200 kiloohmios. ¿Ok? Y si hubiera un condensador, le das clic y te dice acá. Entonces son los que alimentan el voltaje para que tenga que, voltaje de ingreso para que tenga que, o la salida, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes encontrar, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar que cortos y fugas. Cortos y fugas. Les voy a dejar aquí un link, para que tú puedas encontrar un corto y una fuga en tu consumo. A ver. Y en tu consumo aquí. Cuando tengas este tipo de eliminación, ¿cómo podemos utilizar? Es muy poco conocido el método Kelvin. El método de Kelvin, en este link que se voy a dejar acá arribita, ahora sí, en este link acá, voy a un enlace para que vean el método de Kelvin, que es un video que tiene muchas reproducciones, más de 1000 creo, en la cual les enseño de manera fácil y práctica cómo podemos encontrar en el método de Kelvin el corto o fugas. Profesor, pero se fuga. No, profesor, pero es corto. ¿Pero está malogrado o no está malogrado? Sí, sácalo pues. No hay que discutir si es corto y fuga. Está malogrado. Hay que retirarlo. ¿Listo? Ok, y ahora te voy a mostrar un tema importante también, que es el siguiente. Profesor, a ver, vamos a buscar este ejemplo que está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tengo. ¿Qué hacer? Vamos a ganar un poco de tiempo y acá ya saqué el IC, ¿no? Entonces tú ya sacaste el IC. ¿Listo? Sacamos el IC, haces revaling, lo pones y no te da. Ajá, ¿qué dijiste? He hecho un revaling. Haces el revaling, lo pones. Ajá, está mal lo realicé. ¿Listo? ¿Cómo saber si eso es cierto o no? ¿Cómo descartar eso? Lo que tú tienes que descartar no es el IC, no es tu revale. Lo que tú tienes que tener muy en cuenta es la board. La board. La board que tienes que fijarte lo siguiente. Tienes que buscar sin información. El Big Bang sí lo tiene en ocasiones, en el que es Borneo, pero a veces no. Pero a veces podemos encontrar este tipo de imagen, mira. Perdón. Esto que está acá. Esto que está aquí, vamos a ponerlo más por acá. Vamos a subirlo por acá. Lo que vemos aquí a continuación, que es simplemente es la board, que la vemos allí, y esos son los packs. ¿Qué tenemos que revisar? Tenemos que descartar primero, antes de poner el revaling, antes de poner nuestro IC, primero esos puntos plomos que son las tierras. Pongo mi multímetro en continuidad. Vamos a mandar mi multímetro. Son multímetros. Continuidad. Toco continuidad.
Pongo mis cables en continuidad, toco las puntas en continuidad. Y simplemente cable negro a tierra y rojo toco y busco las que están en tierra. ¿No? Vamos a ver. Listo, ¿qué encontré? Un condensador a tierra, un pack a tierra. Según que fijarme, ¿no? Según mi esquemático, mi dibujo, estos no están. Yo tengo acá hay uno. Yo tengo que guiarme según mi dibujo cuáles son las tierras y tienen que estar presentes. Y no, si no están, tienes que hacerle su hilito a reconstruirlo y poner sus estaños, su VA y listo. ¿Por qué? Porque las tierras son importantes para que trabajen. Tú no puedes trabajar sin tierras, porque las tierras, los packs de tierra trabajan con los demás packs. Ok, posiblemente un grupo de pack trabaja con un pack de tierra y otro grupo de pack con dos, no lo sé. Entonces son importantes que estén las tierras. Segundo, lo segundo que tienes que fijarte que estén los voltajes presentes en los packs de la board. ¿Sí? Ponemos de multímetro lo que es voltaje. Y comenzamos el cable rojo a tierra y comenzamos a tocar el voltaje que tiene que estar presente. Por ejemplo, acá tiene que estar ¿cuánto? Según dice allí, 1.8 voltios de alimentación. 1.8 voltios de alimentación, ¿no? Y en los cuadrados que están en verde todos, que están ahí dice VDD porque eso es un dibujo de iPhone. Pero pues principal puede ser VBoost, perdón, puede ser VBAC, puede ser PH Power, puede ser Power Charger, ¿no? VSys, ¿ok? Esos voltajes de alimentación, ¿no? Son alimentación que llegan a ICC, son los que alimenta. Quiere decir que el IC tiene que tener allí el voltaje requerido. Obviamente sabemos que las líneas principales tienen que tener 3.7 voltios de alimentación. Tiene que tener 3.7 de alimentación. Y si fuera iPhone, tendría que tener la VDD-Main, que vendría a ser la VCC-Main, o la VDBoost, o de repente el VDBack, según cuál sea tu requerimiento, que estés tratando. Tienes que fijarte cuáles son las líneas que están alimentando ese IC. Y ahí tiene que estar presente el voltaje en los packs de la board. En los packs de la board tiene que estar presente el voltaje. Y ahí está tu multímetro y se acabó. 3. Lo que ayuda bastante es que tienes que tener tu valor referencial. Ponemos tu multímetro en función de yodo. Vamos a montar nuestro multímetro en función de yodo. Y ponemos nuestro cable rojo a blindaje y nuestro cable negro tocamos. Y empezamos a tocar y tiene que haber un valor referencial. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver. Ponemos un poquito por acá. Corremos un poquito por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Rojo a blindaje y tocamos. A ver si encontramos un valor referencial. Ahí está. 165. Los valores referenciales que tienen que estar presentes en la board. Esa es tierra. Entonces, obviamente si tocamos el valor referencial allí, va a ser 0.02, que es la tierra. Entonces, con valores referenciales tienen que estar presentes, ¿sí? Recordemos que los valores referenciales tienes que sumarle casi siempre más 100 o 120 o restarle 100, 120, ese es el margen. Profesor, en vez de 254 me salió 350, está dentro del margen, súbele 100, ¿no? O restarle 100, ¿no? Quizás también la tolerancia de 30 a 35%. Quiere decir que al 0.254 le sacas el 30%, supongamos que 100, le sumas 100 y le restas 100. Igual, si es 0.367, le sacas el 30 al 35%, y si es 80, le sumas 80 y le restas 80. Y ese es el margen en el cual tienes que medir. Pero casi siempre son de 100, 120 por ahí, ¿ok? Y si no hubiera 0.10 o 20 en vez de 363, entonces significa que posiblemente no hay comunicación, o de repente la board no está bien soldada, el pack. Y tienes que fijarte muy importante lo siguiente, que en el tema de voltaje tiene que estar el pack presente. Te llevaste los packs, tienes que saber qué pack te has llevado. Y si es no comunicación, no hay ningún problema. Los CNC, no comunicación, los que son casi siempre de color azul. ¿Qué significa? Que simplemente son unos packs como si fueran unas columnas que sostienen y dicen nada más. No abajo no hay nada, ni arriba no hay nada, ¿ok? Pero sí las tierras son presentes. Entonces, en base a esa información, ya tú puedes poner que tú y C. Ya verificaste, entonces ya simplemente haces tu revaling, plin, 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 plin,
Y vamos a imaginar que pusiste el IC. Ya está mi IC puesto. Listo, ahí está mi IC. Vamos a poner, supongamos que este que está acá. ¿Ya lo pusiste? Listo, ya lo pusiste. Ya está. Ya se solucionaste. Y hay vueltas con su función. O sea, es la manera rápida y práctica saber. ¿Ok? Es muy importante esta información para ustedes. Claro que es importante. ¿Ok? Entonces, es recordar que el tema de los consumos, los consumos, ¿no? En este caso que hemos tenido aquí. En este caso simplemente es porque está por tema de corrosión o sulfato. Hay que limpiarlo y listo. Y con su ollita, listo, ya está. Si en caso y se calienta algo, lo retiras, ¿no? Ahora, si es algo que no hay nada, no está sucio ni nada, entonces tienes que explicarte los componentes que están alrededor de los ICs que alimentan, no como el SUPEMIC, el PEMIC, el FPMIC, los LDO y los PEMIC, los otros. Hay un PEMIC que también de Blacklight, los de Blacklight, los de luz, también dan alimentación. Los IC de PEMUL de radiofrecuencia también dan voltaje, tensión. Revisa alrededor, pero ¿cuál? Ayuda con el esquemático. Ok, espero que les haya ayudado este curso. Rápido, fácil, con una plataforma base que es el Borneo y te va a ayudar mucho a resolver sus problemas. Ok, colegas, gracias. Esto es parte de los cursos de la plataforma Mi iPhone y Yo Educativa. Ok, colegas, nos vemos pronto. Compartan y ya muy pronto veremos los cursos online y también presencial. Ok, nos vemos. Y recuerda que los cursos siempre serán grabados se verán grabados y entregados a los alumnos. Ok. Ah, y cada curso obviamente viene con su licencia de Borneo. Bueno, no todos, los 10 primeros nada más. Ok, nos vemos, colegas. Espero que les haya gustado y chao. Compartan.